tú me digas. Sí, también cuando quieras. Vale. Bueno, pues nosotros somos el Centro Terapéutico de Tarrasa, que estamos en Blasco de Garay, número 2, entre suelo tercera. Bueno, objetivos y motivaciones al final es recoger toda la gente que se pueda de Tarrasa y alrededores que tengan algún problema de adicción. Ya no hablamos solo de tóxicos como son las drogas, ¿no? Sino todo tipo de adicciones. Ya pueda ser también al sexo, al juego, al teléfono, también es una adicción, incluyendo obviamente todo tipo de drogas. Y las motivaciones, pues eso al final también es poder ayudar al máximo de personas que se puedan. Yo, así como más personal, como trabajadora, yo no tengo ninguna persona a mi alrededor con problemas de adicciones. Sí que me he encontrado pues con mucha gente de mi edad con ese problema, pero bueno, el síndrome de la salvadora que digo yo siempre, de querer ayudar a la gente. Y para mí el mundo de las adicciones a mí siempre ha sido el que más me ha gustado porque puedes ver una evolución en las personas y también puedes mantener muchísimas conversaciones, también sus historias de vida son también una motivación a tú no caer en ese mundo, porque al final la juventud, ¿no? Tenemos todo esto muy a mano, mucha gente que consume alrededor cuando sales por la noche, amigos que empiezan a consumir y ves que tienen realmente un gran problema, y tratar con gente con problemas de adicciones, pues al final te ayudan también a ver que tú no quieres llegar ahí. El Centro Terapéutico Tarrasa lleva unos 2 años, creo que es más o menos, que se abrió ya el centro, se cambió de localización, antes estábamos más cerca de la Plaza Bella y ahora aquí en la Rambla, en todo el centro, delante de los catalanes. Vale, pues si quieres pasamos ya a la pregunta número 1, vale, que sería ¿cuáles son las consecuencias físicas y mentales? ¿Qué consecuencias, físicas y mentales tiene el hecho de consumir? El hecho de consumir es que tiene muchísimas consecuencias, sobre todo a nivel de vida, ¿no? Porque al final, como te explico, una persona que consume, sobre todo es una persona que acaba siendo muy mentirosa. O sea, hay gente que por naturaleza es mentirosa, pero un adicto siempre es mentiroso porque necesita poder escaparse de alguna manera para poder llegar a consumir, ¿no? Las consecuencias físicas obviamente es un deterioro físico que se nota bastante físicamente, y las mentales muchas veces, ¿cómo te explicaría? Hay mucha gente que por genética tiene enfermedades mentales, ¿vale? Y que muchas veces esas enfermedades no aparecen nunca, a veces en la vida, pero cuando tienes un consumo muy, muy extremo pueden llegar a aparecer, como por ejemplo una esquizofrenia. Es algo bastante normal en la gente que tiene una genética, que pueda haber alguien en el pasado, algún familiar que tuvieran esquizofrenia, pero todo eso lo han desarrollado más a través del consumo, ¿no? También muchas depresiones, ansiedades, es muy normal en las personas que consumen tóxicos, sobre todo. Vale, pues sí. ¿Has acabado con la 1? Sí, es que no sabría muchas más cosas que decirte, porque al final depende de muchas cosas, las consecuencias físicas y mentales. Claro. O sea, obviamente el hecho de consumir pues provocaba muchas cosas, pero también tiene que ver pues en la cantidad de consumo, qué consumes. Es lo que decimos, ¿no? O sea, yo muchas veces les explico a ellos que las drogas hay 3 tipos. O sea, tenemos las depresoras, las psicoactivas y las que siempre se me olvidan. No me van a salir ahora porque siempre que lo quiero pensar se me olvida. Bueno, que hay 3 tipos de drogas, ¿no? Y cada una te provoca una cosa. Por ejemplo, lo que es la cocaína y todo esto, que son las estimulantes, esa es la palabra que me faltaba. Las estimulantes te generan mucha euforia, tal, y la consecuencia final es un ataque en el corazón. Las depresoras, todo lo contrario, te bajan el ritmo cardíaco y al final el extremo es una insuficiencia respiratoria. Y las psicoactivas, que es todo más alucinógeno, pues marihuana, setas y todo esto, sí que acabas más
que el final no es una muerte, pero puede ser un psiquiátrico. Aunque nosotros decimos muchas veces que tu mente se ha quedado clavada en un lugar y que de ahí ya no sales. Y muchas veces pues el final es un psiquiátrico. Entonces esas serían las causas, pero las consecuencias súper extremas. En plan, si no paras, pues esa sería la causa, ¿no? Vale. Entonces, la pregunta número 2. Según vuestra experiencia, ¿cuál es la causa principal y habitual por la cual los jóvenes empiezan a consumir? Yo te hablaría de mi experiencia como persona joven. O sea, la gente joven, ¿por qué empieza a consumir? Yo diría que es sobre todo por el entorno. O al menos desde mi experiencia, yo todavía me considero joven, entonces yo desde mi experiencia yo creo que ya en el instituto ya se empieza a jugar con el tabaco, con el alcohol, incluso con la marihuana, y yo creo que todo viene de las juntas, ¿no? De la curiosidad, de querer probar, y pues si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? Yo en la gente joven lo considero más así. Claro. Y luego al final, bueno, yo creo que cuando ya, o sea, en lo joven yo diría más en la adolescencia, más que en la juventud, porque luego ya cuando empiezas a ser joven, yo creo que, yo te estoy hablando desde mi experiencia, Claro, por supuesto. de lo que yo veo también en mi entorno. Por supuesto. O sea, yo en la gente, ya cuando acaban la adolescencia y entran a la juventud, yo veo dos vertientes, ¿no? La gente que dice, esto no me gusta, puedo acabar mal, paro, y la gente que dice, pues yo que sé, hay gente que consume marihuana y dicen, a mí esto ya no me hace efecto porque consumo tanto que ya no me hace el efecto que me hacía al principio, que empiezan a consumir otras drogas. Y ahí es cuando empieza a haber un peligro porque vas pasando de droga en droga. ¿Qué pasa? Que consumes tanto que ya no te hace efecto en el cuerpo, pues me voy a la siguiente. Yo es lo que veo desde mi punto de vista. Vale. Sí, sí. O sea, ¿consideras que el hecho a lo mejor de consumir cannabis te abre las puertas a consumir otras drogas? Yo lo veo así en la gente joven, claro. Nosotros muchos pacientes que tenemos son más o menos mayores. Yo que veo así suele ser más 40 para arriba, de edades que yo veo en los centros de desintoxicación. También pienso que es porque la gente joven no se atreve a decir que tienen un problema. Claro. Y en la gente mayor de 40 yo creo que es otro rollo. Yo al final te estoy hablando de la actualidad. Ahora, en pleno siglo XXI, la gente joven yo sí que creo que empiezan por ese consumo pues, de alcohol, marihuana y pueden acabar en la cocaína porque no les haga el efecto que les hacía al principio. Claro. Pero en las generaciones de antes yo creo que ya era otro cuento. Vale. Entonces, si quieres pasamos ya a la tercera pregunta. ¿Cuál suele ser el detonante para que un drogodependiente ingrese a un centro con la finalidad de desintoxicarse? Pues el detonante, nosotros aquí siempre decimos que es tocar fondo. Tocar fondo es cuando te encuentras diferentes cosas que te hacen decir o paro o lo pierdo todo. Por ejemplo, cuando tu familia te pone un ultimátum y te dicen, si es en el caso de que es una persona que vive con sus padres, pues o te recuperas o te echamos de casa. A veces incluso hay denuncias entre familiares. Hay gente que se queda en la calle, gente que toca fondo, que se queda solo, que se queda sin nada. Hay gente que a veces viene porque me lo he gastado todo el dinero. Pero yo creo que es sobre todo muy importante el haber tocado fondo. Haber tocado fondo solo por el dinero no, porque entonces tramitas el paro o lo que sea y a la que vuelvas a cobrar te vuelves a ir a consumir. Entonces es haber tocado fondo a nivel familiar, de trabajo. Me ha dejado mi pareja, me he quedado sin trabajo, mi familia me ha echado de casa. Este es el punto de decir o paro o mi familia se va a la mierda y es que ya no es recuperarme a mí, es que me quedo solo. Claro. Tocar fondo, totalmente. Perfecto. Entonces, pasamos a la pregunta número 4. ¿Hay más gente que asiste al centro por voluntad propia o bien la mayoría ingresa por presión familiar o social? Pues, a ver, yo te diría que es como una mezcla, porque hay mucha gente que viene por presión familiar, pero si ellos no tienen voluntad propia,
se van a ir. Al final, la gente cuando es mayor de 18 años, tú no los puedes retener en un centro. Si se quieren ir, pues firman una alta voluntaria y se pueden largar en cualquier momento. Entonces, hay muchas veces que les arrastra la familia, ¿no? Les traen y les dices, o te recuperas o nosotros no queremos saber nada más de ti, pero si ellos no tienen ganas, es imposible. O sea, tiene que ser una mezcla entre que ellos vean que tienen un problema, porque a veces no lo quieren ver, ¿no? Y cuando vienen a una primera consulta a informarse, pues a lo mejor a veces dicen, hostia, pues quizás sí que tengo un problema. También en las primeras consultas muchas veces, cuando todavía sigue ahí la familia, vienen acompañados de familiares y los familiares pues se emocionan, se ponen a llorar, les dicen todo lo que les están haciendo pasar. Entonces ellos reaccionan y a veces dicen, bueno, voy a probar, ¿no? Y a la que llevan 2 o 3 o 4 días ya empiezan a darse cuenta de que tienen un problema y deciden quedarse. Si no son conscientes, se van a ir. Así que yo no diría por presión social, diría que es entre las dos cosas juntas, entre la presión familiar y una voluntad propia. Tienen que haber ambas cosas. Vale. Pregunta número 5. ¿Ha habido un aumento o una disminución de pacientes en el centro respecto a los últimos 2 años? ¿Hay alguna época del año determinada donde ingresa más gente al centro? Pues yo no te sabría decir si hay un aumento o una disminución de pacientes. Yo creo que es algo que se mantiene bastante estable. Quizás me equivoco, pero yo llevo trabajando en adicciones, creo que ya va a hacer 4 años, y yo creo que personas con problemas de adicciones hay en todas partes. Y épocas del año, sí que yo, por lo que he oído decir más a mi jefe, es que las épocas del año donde se ingresa más gente del año suele ser después de verano, porque en verano no viene nadie a ingresarse, porque las vacaciones, ahora me voy a ingresar en unas vacaciones, pues no, pero después de verano, cuando se vuelve a la rutina, sí que es verdad que hay mucha gente que se ingresa, y después de las Navidades también. Porque las Navidades también son unas festividades en que la gente celebra mucho, hay mucho consumo. Entonces yo te diría que son las 2 épocas ahí del año, después de verano y después de Navidad. Sí. Perfecto. Entonces, pregunta 6. ¿En qué consiste la terapia que realizáis? Pues nosotros tenemos 2 terapias, que es de grupo e individual. Tratamos muchas cosas. También depende de en qué punto del tratamiento se encuentren, de si acaban de entrar o por qué fase están, ¿vale? Al principio del todo, sobre todo lo que más intentamos es que haya una desintoxicación de un primer mes, porque si tú intentas tratar temas delicados al principio de un tratamiento, es muy fácil que se vayan a consumir, porque si tú tratas algo que les duele, ellos tapan el dolor con consumo. Entonces hay que esperar X tiempo, ¿no? Y poco a poco pues se van tratando temas pues que a ellos les duelan o tal. Pero sobre todo las cosas que tratamos es los pensamientos desencadenantes, todo lo que nos desencadena ir a consumir, ya más temas más familiares, de algún problema que no han sabido superar, mucha gestión de emociones, sobre todo porque las personas adictas no saben gestionar sus emociones. Al final, cuando depende de cada persona, hay gente que con sus emociones negativas se van a consumir, en plan, pues estoy triste, estoy enfadado, no sé estar triste o no sé estar enfadado, necesito taparlo, ¿y qué hago? Pues me voy a consumir, ¿vale? Y luego hay gente que es todo lo contrario, que es como no sabe gestionar una felicidad extrema, una euforia, y necesitan ir a celebrar esta alegría, esta euforia, y esto de celebrarlo es un consumo extremo. Entonces existen estos 2 casos. Y en las terapias eso, pues se trata mucho el tema de los detonantes, cómo cambiar pues, estos pensamientos, la gestión de emociones, cómo gestionar cuando yo estoy triste, cuando estoy alegre, a saber pedir ayuda. Y también hacemos terapia familiar, que se me ha olvidado decírtelo. 1 o 2 veces al mes vienen las familias
y se les enseña a las familias cómo tratar a sus familiares, bien parejas, hijos, madres, padres, y se les enseñan a cómo tratar también a su familiar que tiene un problema de adicción, porque al final ellos no nacen sabiendo y también tienen que saber cómo tratarlos. Perfecto. Pregunta número 7. ¿Hay más ingresos de hombres o de mujeres? ¿Por qué? Hay muchos más ingresos de hombres que de mujeres. El por qué es muy fácil, por el estigma. O sea, el estigma al final, las mujeres también durante el proceso de recuperación somos más difíciles. Siempre queremos un traje a medida, ¿no? A que las cosas se hagan como a nosotras nos gusta, pero sobre todo es por la vergüenza de no admitir de que tengo un problema de adicción. Esto muchas veces es como tú te vas a un bar y tú lo primero que ves sentado en una barra pues va a ser un hombre pidiéndose su chupito o sus cervezas, emborrachándose. Ves mucho más normal que un hombre consuma a que una mujer, entonces hay mucha estigmatización de que no se normaliza que haya una mujer consumidora, porque muchas veces a las mujeres que consumen pues se les ponen muchos motes como eres una borracha, eres un yonki. A un tío también se le dice, pero no tan respectivamente. A una mujer también se le dice pues tú consumes porque eres una buscona o porque, bueno, hay mucha estigmatización. Las mujeres no admiten tanto su problema. De hecho, aquí alguna vez nos hemos encontrado con algún caso de alguna mujer de decir, no, es que yo no tengo el mismo problema que vosotros. Y es como, sí lo tienes. Claro. Pero te da vergüenza admitirlo. Al final aquí uno no tiene más problema que el otro porque consuma 4 sustancias más que tú. Tenéis el mismo problema y es que sois adictos. Claro. Da igual si es a 1 o a 3 sustancias. Sois adictos. Pero muchos hombres y pocas mujeres siempre. Perfecto, entonces ya pasamos a la pregunta 8. ¿Existen muchos casos de recaída? Depende. Ya decimos, nosotros al final aquí acompañamos durante el proceso, pero yo no puedo prohibirle a nadie que no consuma. Claro. Es lo que hablábamos en otra pregunta, ¿no? Es mucha voluntad propia el no querer volver a consumir. Las recaídas es que dependen de muchas cosas. O sea, nosotros les damos muchos consejos y muchas cosas que deben de saber. Por ejemplo, nosotros siempre decimos que una persona que, por ejemplo, es adicto a la cocaína, no es adicto a la cocaína, es adicto sin más. Una persona adicta puede dejar de consumir cocaína y volverse adicto a la marihuana, o volverse adicto al juego o a las compras. O sea, es que es adicto sin más. Entonces, claro, una persona que es adicta a la sustancia o a lo que sea tiene que hacerse a la idea de que no va a poder volver a tomar ninguna sustancia. Claro. O sea, ni una cerveza, ni un porrito, ni nada. O sea, porque si no es una recaída asegurada. De hecho, las personas que son adictas y se van al CAS, por ejemplo, o a un psiquiatra o lo que sea, y dicen que tienen un problema de, yo qué sé, de cannabis o de cocaína, aparte de recetarle una medicación para que les sea más fácil la desintoxicación, casi todos se les receta el antabús, que el antabús es una pastilla para que no tomen alcohol. Y dices, pero si yo no soy alcohólico. No, tú no eres alcohólico, eres adicto. Y puedes dejar de consumir cannabis o cocaína para consumir alcohol. Por supuesto. Entonces, al final, la recaída depende de, o sea, da igual que tú estés X tiempo en tratamiento, 1 año, 2, 3, es que da igual. Pero tienes que seguir haciendo un mantenimiento de no volver a consumir, no volver con amigos de consumo, no ir a lugares que te recuerdan a tu consumo. Entonces, todo esto depende de ellos, de querer hacerlo bien y que no haya, entonces no habrá una recaída. Pero hay casos de recaída, claro que sí. Perfecto, entonces si quieres ya pasamos a la pregunta número 9. ¿Existe un modelo familiar determinante de personas que consumen cannabis? Esta pregunta es complicadilla porque es que yo pienso que, a ver, que en tu familia haya alguien de consumo, es que ya no te hablo del cannabis, en general, cualquier sustancia
puede provocar que las siguientes generaciones que vengan en esa familia consuman, puede ser, pero no tiene por qué. Aquí tenemos muchos casos de personas que tienen familiares que no consumen absolutamente nada y ellos son consumidores. Entonces yo no lo relacionaría directamente con el modelo familiar. Pueden haber casos, pues también tenemos muchos casos de es que mi abuela era alcohólica, mi padre era adicto al cannabis y yo soy adicta a no sé qué. Puede ser. Pero yo creo que también hay muchos casos que no tienen una familia adicta. Entonces yo creo que un 50% quizás. Perfecto, entonces ya pasamos a la última pregunta. ¿Nos puedes explicar qué impacto tiene el hecho de tener una persona drogodependiente en una familia? ¿Dais algún tipo de soporte a las familias afectadas? Pues mira, nosotros hacemos terapias familiares, o sea, vienen todas las familias, ponemos algún vídeo explicativo para que puedan entender mejor lo que les está pasando a sus familiares. Se tratan diferentes temas, muchas veces hablamos con las familias delante de las demás, pues cómo eran su familiar adicto antes del consumo, cómo es durante el consumo, y lo que se quiere conseguir al final es que vuelva a esa persona que sin la adicción, ¿no? Y también a veces en determinados casos también se hacen algunas terapias familiares privadas, ya sea familiar con los padres y a veces se hace también con las parejas. Pues nosotros tenemos familias, por ejemplo, que vienen mamás y papás, y tenemos también parejas. Y también tenemos un caso que viene, el hijo es mayor, tendrá 38 y viene por su padre, ¿vale? Nosotros lo que vemos lo que les afecta mucho a las familias es, bueno, aparte de que lo pasan muy mal, muchas veces hay algún familiar que incluso, pues también algunos están de baja laboral porque les genera mucha depresión o mucha ansiedad. Hemos tenido bastantes casos de familiares que las mamás, papás o familiares también están afectados bastante. También lo que vemos un montón es que ellos no lo entienden. O sea, la gente los familiares que no son adictos, es como, es que yo no lo llego a entender, porque necesita consumir tanto, o porque no lo deja y ya está, en plan como si fuera todo súper fácil. Nosotros siempre les explicamos que ellos no son terapeutas en adicciones y que no tienen por qué entenderlo. Claro. Y muchas veces también intentamos explicarles que la adicción es una enfermedad crónica. Y ellos es como, no lo entiendo, ¿no? Es como, bueno, tú te partes una pierna y si te dicen que tienes que ir a hacer recuperación X tiempo, a hacer unos ejercicios, pues tú los vas a hacer, ¿no? Es como muy obvio. Si te dicen que te tomes una medicación X tiempo, pues te la vas a tomar. Pero si te digo que eres adicto, no ves el problema, pues de que tienes que hacer también un tratamiento en vez de como si fuera una rehabilitación. Pues más o menos lo mismo. Y eso. Sí, más o menos eso. Vale, ya por último, si quieres añadir alguna información, explicar algún caso que te haya impactado. Sí, bueno, yo te explico así más o menos por encima un caso. Yo sí que he visto muchos casos en general de personas que se han quedado solas. Mucha gente que yo siempre digo que la gente siempre viene con una historia detrás, como por ejemplo, bueno, yo tuve un paciente, un chico bastante joven, tenía 36 años creo que tenía, y bueno, él sí que tenía antepasados de adicción, ¿vale? Tenía también mucho maltrato familiar de parte del padre, y para él su figura paterna había sido su tío. Y hacía unos 7 años que su tío pues se quitó la vida a causa de la droga y tal, y él pues lo pasó fatal, lo pasó muy mal. Luego se echó una pareja, tuvieron 2 hijos y la pareja murió, también súper joven, con 30 y pocos años.
creo, no sé, de un derrame cerebral o algo así. Y él a causa de eso cayó en las drogas, ¿no? Por no saber tratar su tristeza, pues cayó en el consumo. Bueno, yo sé que este chico a día de hoy está recuperado. Es muy importante también tener pues algo a lo que agarrarse, ¿no? Pues ya sea, en el caso de este chico eran sus hijos, su madre y lo que le quedaba de familia, de decir, jolín, ahora mis hijos no tienen madre, no pueden tener a un padre así, no pueden tener a un padre que va todo el día colocado, que los lleva al colegio y está mal, que pasa de sus hijos, es que era como no, o sea, mis hijos están pasando lo mismo que yo me he quedado sin pareja y ellos se han quedado sin madre, y a ellos solo les quedo yo. Pues era como o me recupero, es que no tengo más opciones. Por eso siempre se considera que es súper importante tener una motivación, pero como con todo en la vida. Si no tienes una motivación no llegas a ningún lado. Entonces al final, pues un entorno familiar, unos hijos, un querer recuperar el trabajo. También tenemos casos de personas que han venido arrastrados por sus jefes, de decir, o te recuperas o a este trabajo no vas a volver. Y ese sería un caso de que te puedo así contar un poco por encima. Vale, pues entonces la entrevista ya estaría. Muchas gracias. Dime. ¿Ha habido un aumento o una disminución de pacientes en el centro respecto a los últimos 2 años? ¿Hay alguna época del año determinado donde ingresa más gente al centro?